Buenas chicos y chicas, hoy empezamos un nuevo podcast y os voy a hablar de los íberos. Hace más de 2500 años, antes de que Roma conquistara España y mucho antes de que los reinos medievales levantaran castillos sobre nuestras colinas, la península ibérica ya era un mosaico de pueblo y cultura. En sus costas mediterráneas floreció una civilización compleja, artística y guerrera, que eran los íberos. Para entender el Ibero, primero tenemos que situarnos en un momento clave, la protohistoria, que es el periodo intermedio entre la prehistoria y la historia antigua, un tiempo en el que todavía no existe una escritura plenamente desarrollada, pero en el que la sociedad ya tenía estructuras políticas, comercio y contacto con otras culturas mediterráneas. Los íberos ocuparon sobre todo el este y el sur de la península ibérica, desde los ríos Tinto y Odiel en Andalucía hasta el curso del Ebro en Cataluña. Eran muchos pueblos distintos con sus propias costumbres, pero compartían una cultura común. Los bastetanos en el sudoeste, los contetanos en Alicante y Murcia, los detanos en Valencia, los oretanos en Jaén, o los ilergetes e indigetes en Cataluña. Su nombre nos llega gracias a los griegos y romanos que los llamaron íberos por el río Ebro, el Iberus latino, aunque para ellos no existía una identidad nacional unificada. Los íberos no surgieron de la nada, fueron el resultado de una larga evolución local con la influencia externa de los fenicios, que aprendieron la metalúrgica y la escritura, de los griegos el arte y el comercio marítimo y de los cartagineses la organización militar y política. Podemos dividir su historia en tres grandes etapas: el ibérico antiguo entre los siglos VI y V a.C., cuando se formaron los primeros núcleos urbanos; el ibérico plano entre los siglos IV y III, que era la época de esplendor cultural y económico; y el ibérico tardío a partir del siglo III, marcado por la influencia romana y el comienzo de su desaparición. Uno de los elementos más característicos del mundo íbero son los ópidas, que eran las grandes ciudades fortificadas que dominaban el mundo. Imaginar una colina con murallas de piedra, torres de vigilancia, casas alineadas en calles estrechas y un santuario en lo alto. Allí vivía la élite guerrera y sacerdotal, mientras en los alrededores se extendían pequeños asentamientos y campos de cultivo. Ejemplos de estos ópidas son Puente Tabla en Jaén, Ullastret en Gerona, o Edeta, la actual Liria, en Valencia. Eran auténticas ciudades-estado, cada una con su propio territorio, ejército y aristocracia. Su economía era variada y avanzada para la época. La base era la agricultura de secano, con la llamada triada mediterránea, que eran los cereales, el olivo y la vid. También cultivaban legumbres, frutales y lino, y practicaban la ganadería, como las ovejas, cabras, vacas y caballos. Las herramientas agrícolas, como el arado o la hoz, muestran una gran habilidad metalúrgica, y no faltaban los molinos de mano, lagares o almazaras comunitarias para transformar las materias primas. Los íberos dominaron la metalurgia del hierro, bronce y plomo. Forjaban armas como la famosa falcata, que era una espada curva de gran filo, herramientas, adornos y objetos rituales. Su conocimiento técnico era tan alto que incluso producían objetos de lujo y moneda. Acuñaron su propia moneda de plata y bronce, usada para el comercio y el pago de tropas mercenarias. En ciudades como Arcés, Sagunto, Quese, Tarragona o Castulo Jaén encontramos ejemplos de estas emisiones. La cerámica íbera destaca por su belleza, porque eran pastas bien cocidas, formas elegantes y decoraciones pintadas con motivos geométricos o figurativos. Algunas piezas representaban escenas de guerra, caza o ritos religiosos. Cada taller tenía su estilo y los hornos eran verdaderos centros de producción artesanal. Los íberos comerciaban activamente por todo el Mediterráneo, exportaban vino, aceite, cereales y textiles e importaban cerámica ática, perfumes o joyas. Sus rutas seguían los grandes ríos, el Ebro, el Júcar y el Segura, y la célebre vía Heraclea, que unía el sur de Francia con el Levante y llegaba hasta Cartagonova, la actual Cartagena. Gracias a este comercio, los iberos se convirtieron en un puente entre el mundo mediterráneo y el interior peninsular. La sociedad íbera estaba claramente jerarquizada. En la cima se encontraba la aristocracia guerrera, formada por reyes, príncipes y nobles que controlaban las tierras y el comercio. Debajo de ellos estaban los campesinos libres, los artesanos y los comerciantes, y en la base los esclavos, especialmente numerosos en las minas del sureste como las de Cartagonova.
Las formas de gobierno variaban según la religión, algunas ciudades tenían monarquía, otras se regían por consejos aristocráticos o asambleas. Autores clásicos como Polibio o Tito Livio mencionan nombres de líderes íberos como Indivil y Mandonio entre los ilergetes o Edecon entre los edetanos. La política íbera se basaba en alianzas personales, pactos de fidelidad llamados fides o devotios, y también vínculos matrimoniales con familias extranjeras. El propio Aníbal, general cartaginés, se casó con la princesa íbera Ymilce de Cástulo para sellar una alianza estratégica. La religión íbera era compleja y diversa. Sus dioses estaban vinculados a la fertilidad, la guerra y la muerte. Adoraban a la diosa Tanit, de origen fenicio, y a otras divinidades como Deméter o Perséfone, que eran los símbolos del ciclo vital. Los santuarios se encontraban tanto en ciudades como en zonas rurales o cuevas, como por ejemplo en el Cerro de los Santos en Albacete, el Puente de las Tablas en Jaén, o el Collado de los Jardines de Peñaperro. En ellos se realizaban ofrendas de figuras humanas, animales o votos metálicos, a veces con forma de guerreros o mujeres orantes. La muerte ocupaba un lugar central en la cultura íbera. El rito más común era la incineración. El difunto era vestido con su adorno, cremado en una pira, y sus cenizas se guardaban en urnas o cajas de piedra. El ajuar funerario reflejaba su posición social. Si tenía armas, espejos, peines, juegos o perfumes, pues significaba que era de una posición social alta. Algunos monumentos funerarios, como el Pozo Moro en Jaén o la necrópolis de Cerrillo Blanco en Porcuna, muestran escenas de banquetes y batallas, indicando la creencia en una vida después de la muerte. Y por supuesto, no podemos hablar de los íberos sin mencionar sus esculturas más famosas, como la Dama de Leche, con su elaborado tocado, la Dama de Baza, que guarda las cenizas de una mujer noble, y la Dama de Guardamar, que es el testimonio del arte orientalizante y espiritual de este pueblo. Estas figuras no son simples retratos, sino que son símbolos de poder, de religión y el misterio íbero. Pero toda civilización tiene su final y a partir del siglo IV a.C. el mundo íbero entra en crisis. Las causas fueron diversas y entre ellas pues, podemos destacar los conflictos entre sus propios pueblos, las tensiones con los colonizadores griegos y cartagineses y una creciente competencia comercial que provocó el declive de muchas ciudades. Algunos ópidas fueron destruidos, otros abandonados y nuevas etnias surgieron en su lugar. El comercio griego entró en decadencia y el poder cartaginés creció, especialmente desde Cartago Nova, que se convirtió en la gran metrópolis del suroeste. Y entonces llegó Roma. En el año 218 a.C. estalla la Segunda Guerra Púnica entre los cartagineses y los romanos, y el territorio íbero se convierte en el campo de batalla donde ambos buscan aliados. Muchos pueblos íberos lucharon al lado de Aníbal, pero otros pues lucharon con los romanos. Al final todos cayeron bajo el dominio de Roma. Con la conquista romana comenzó la romanización, las antiguas ciudades se transformaron, las lenguas íberas se perdieron y poco a poco su identidad se disolvió en la nueva Hispania romana. Los íberos desaparecieron como pueblo, pero su huella permanece en los nombres de nuestros ríos y montañas, en las raíces de nuestra lengua y sobre todo en su arte, silencioso, elegante y profundamente humano. Cuando observamos la mirada enigmática de la Dama de Elche, parece que intenta contarnos algo. Tal vez el orgullo de un pueblo que fue puente entre Oriente y Occidente, entre lo antiguo y lo nuevo, un pueblo que aunque dividido dejó una marca indeleble en la historia del Mediterráneo. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.